Acá estamos de vuelta. Habíamos tenido un pequeño problema técnico con la conexión de Lore y no podía ella sumarse al vivo, así que vamos a ver ahora intentarlo para que funcione bien. Vuelvo a dar la presentación. Hoy vamos a estar teniendo un vivo charlando sobre regresiones ancestrales. Decidimos hacer este encuentro para que comentarle un poquito a la gente sobre qué se tratan las regresiones ancestrales, qué tipo de terapia es, cómo funciona, para qué nos puede servir, para qué no, y como para ir limpiando un poco conceptos de cosas que por ahí quienes estamos en este mundo o en este trabajo o en estos medios podemos comprender de manera un poco más clara, pero que sabemos que escuchados desde afuera genera mucha confusión. Así que ahora sí, vamos a intentar conectar y comenzar el vivo de hoy de regresiones ancestrales. ¡Ahora sí! Ahora Hola, sí, acá Reina. estoy. ¿Cómo andas, Hola, amor, ¿cómo corazón? estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Yo también, Bien. tomando mate. A cualquier hora y yo sigo tomando mate. Pues yo también igual. Ahora no tengo, pero también. Tomo mate y tomo mate. Me grabo Todo con el así. horario. Sí. Bueno, para todos aquellos que no las conocen, ya hemos hecho un par de otros vivos hablando sobre registros akáshicos y sobre otro tipo de terapias. Ella es Lore Boneto, una de las terapeutas que conforman el equipo de Mangalam. Y dentro de nuestro espacio, Lore atiende terapias de registros akáshicos, análisis transgeneracional y regresiones ancestrales. Y como les comentaba el otro día, charlando con Lore, nos dimos cuenta que hay muy pocas consultas sobre regresiones ancestrales y dijimos, es muy probable que esto pueda prestar a confusión. Así que la idea de hoy es charlar un poquito y explicarles o las diferencias y hacer mayor hincapié en las regresiones. Así que contanos, corazón, sobre las regresiones Bueno, ancestrales. bien. Sí, por ahí suele surgir la confusión de que porque decimos regresión, estamos hablando como de un estado de hipnosis, que no es así para esta terapia. Eh, Entonces, cuando hablamos de esta regresión ancestral, vamos a hablar de que vamos a regresar, justamente necesitamos volver atrás para revisar todo lo que traemos y toda esa herencia que justamente traemos de nuestros ancestros. Es una regresión, esta es una terapia de mucho amor, donde vamos a conectar, se va a trabajar conectando el cielo, la tierra, el corazón, el alma, o sea, vamos a conectar todas nuestras partes, digamos, para poder ir a revisar, ¿sí?, todo lo que nuestros linajes, tanto materno como paterno, nos están dando, nos dieron y traemos con nosotros. Eh, entonces, en esta regresión, la persona, el consultante, lo que va a experimentar es hacer un repaso, ir para atrás, justamente de a poco, hacer como un repaso de su vida, empieza a mirar todo lo que fue viviendo y justamente llegado el momento empieza a conectar con sus linajes, ¿sí? Y empieza a ver a mamá, papá, abuelas, abuelos, y todo lo que ahí se vivenció, todo lo que se sintió, y conecta justamente con toda esa energía. Conecta con una parte muy fuerte, pero muy llena de amor también, donde puede empezar a entender y a ver de alguna manera su realidad de una forma distinta. Por ahí Bien, vamos, por ahí vamos. Ok, bien, genial. Me por ahí parece vamos. que lo principal que cabe de esta primera introducción destacar es que no es un proceso de hipnosis. Yo creo que muchas veces cuando usamos la palabra Claro, regresión, claro, uno puede llegar a imaginarse un proceso un poco demasiado profundo, demasiado
violento en el sentido de movimiento emocional, ¿no? O sea, como algo Sí, muy sí, sí, choqueante, ¿sí? Muy choqueante. sí, Y sí. este, Sí, y por ahí suele generar ese miedito, como vos decís, por ser como fuerte, violento, e imaginar que voy a estar como hipnotizada ahí viendo qué va a pasar o qué me pueden decir, genera miedo y es como, bueno, me quedo. Eh, entonces, más que nada aclarar eso, que no va por ese lado. La persona está, o sea, el consultante, la persona que realiza esta terapia, va a estar muy consciente también de lo que esté sintiendo, viviendo, lo que va pasando. Realmente siente fuertemente todo, pero a un lindo nivel. bien, a un lindo nivel, claro, sí. Podríamos decir que la terapia se realiza en camilla, ¿verdad? La persona recostada sobre camilla, en un estado de relajación, y es como una especie Exactamente. de inducción a través de una guía meditativa, como llevar a un ensueño a la persona. Tal, tal cual. Ahí esa era la palabra. Se va guiando a la persona eh, mediante un ensueño, se va llevando, acompañándola con palabras, guiándola a hacer todo ese repaso, a empezar para atrás, ¿sí? A ver toda mi vida y hasta dónde voy llegando. Se la va guiando, se va acompañando, hay simbología que se trabaja sobre la persona, eh, y ella va haciendo todo ese proceso, o sea, es muy, por eso digo, es muy lindo, muy consciente también Ujú. de lo que va sintiendo. Bien, bien, genial. Em, ¿Para qué nos puede ayudar una sesión, un encuentro de regresiones ancestrales? O en qué momento por ahí es recomendable tomar una sesión o un encuentro de esto? Eh, Cuando podemos a veces darnos cuenta de que hay ciertas situaciones, ciertos patrones que se están repitiendo, eh, ciertos lugares de los que no podemos salir, por decirlo de alguna forma, eh, conductas, ¿sí? O situaciones que no podemos avanzar, movilizar. eh, entonces es como necesario o está bueno, no sé si necesario, pero está bueno empezar a revisar un poquito para atrás qué pasó. Ujú, Por eso también te decía eso de que primeramente la persona también se ve ella, o sea, no es que, bueno, a ver, voy mamá y papá a ver qué pasó acá. No, también yo viví, yo elegí, yo fui decidiendo. Entonces empiezo a revisar eso. Entonces, en momentos donde yo pueda detectar que hay algo que se sigue repitiendo, sigue estando, me sigue estancando, me sigue doliendo, tal vez, ujú. está bueno ir a eso, ir a encontrarme, a verme para atrás y a ver todo eso. Y voy a entender seguramente qué estuvo pasando en ese linaje, en esos ancestros, que gracias a ellos claramente estoy y soy, pero qué pudo haber pasado ahí, qué se pudo haber sentido, vivenciado, y voy a entender y darle otra forma, otra visión a mi actualidad, a ese Bien, conflicto, por decirlo así, que fui a resolver, a buscarle un porqué. bien, es Eh, como prenderle la luz entonces, ahí a... es cierto, iluminar ahí para, pues claramente todo es responsabilidad mía, pero en esos momentos ya donde, bueno, hay muchas veces sucede eso, que ya hice búsqueda por otros lados, otras terapias u otras diferentes cosas, y bueno, veo que siempre hay una cosita que va quedando, ¿no? O hay uno donde vuelvo recurrentemente, ¿qué pasa por acá? Siempre estoy ahí. Bueno, entonces es ir un poquito más profundo, eh, bueno, ir a encontrarme con toda esa información que está, o sea, aunque a veces pensemos que no, está todo ahí. Sí. Y sí, es parte de nuestra historia. Cada uno de nosotros lleva impregnado en los genes la historia de todos nuestros ancestros. Y Tal cual. somos producto de esa historia. Así que consciente o inconscientemente, sepamos o no sepamos, eso está ahí y se expresa y se Sí, manifiesta y desde ahí
desde poder tener esa información es desde donde podemos decodificarla también, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, a veces, justamente, o sea, está en un modo muy inconsciente, pero aparece siempre. eh, y otras veces, hasta de ese modo consciente, cuando reconocemos algo, pero em, también usamos el bueno, pero pasa que, viste, atrás hicieron tal cosa, pasa que fue culpa. Entonces, este tipo de terapias, o sea, esta regresión también me hace verme un poco responsable de mi vida y de qué voy a seguir haciendo, Protagonista, ¿sí? Entonces, protagonista de la historia. claro, entonces, totalmente. Entonces, voy a buscar toda esa información, pero, a ver, para trabajarla yo, para hacerme cargo yo de lo que corresponda ahora. Eh, entonces, es una linda forma de ir a buscar esa información, de ver todas esas vivencias, pero también de agradecer todo eso, ¿sí? Porque como decíamos recién, venimos de ahí, traemos todo Sí, eso, pero hay que sí, también saber agradecerlo, o sea, sí. eh, De honrar la historia de no aquel desde que el estuvo renegar. atrás, de aquel que vino antes que yo y que hoy en día hace que yo esté en el lugar que esté. Me guste o no me guste, pero tengo vida suficiente para modificarla gracias a la historia que se sucedió detrás mío. Exacto, eso mismo, sí, sí, sí. Es Bien, bien. agradecer todo eso también. Cuando uno abre dentro de un portal de energía, por decirlo de alguna manera, o empezamos a, a- a- a levantar todas estas capas de nuestro inconsciente y de toda esa información que tenemos ahí guardada, ¿se pueden llegar a tocar también información o temas de otras vidas? ¿O una regresión ancestral trabajamos puntualmente la información de nuestra existencia, de nuestra terrenalidad presente? Eh, en este caso puntual, en este caso, por ahí se puede llegar a percibir algo, pero realmente vamos a trabajar en realidad con el ahora, ¿sí? Con esta vida, con esta existencia. Eh, porque vamos, ya te digo, a esos ancestros, vamos a todo ese linaje, mamá y papá y todo para atrás, Ujú. y trabajamos ahí, ¿sí? En este caso, en este tipo de regresión, vamos a Bien. trabajar ahí. Eh, ordenamos y traemos luz al aquí y ahora, a esta vida, a este momento. Bien, bien, genial. Sí, es algo que está bueno aclarar porque hay muchas personas por ahí que le temen a la idea de una regresión o por ahí son conceptos que están asociados a, bueno, me van a hablar de vidas pasadas. Y algo que pasa mucho también con los registros akáshicos. Sí, Esto es una opinión meramente personal que yo tengo, pero yo creo que, bueno, primero y principal que siempre se nos brinda desde nuestros campos superiores de conciencia solo la información que podemos manejar. O sea, la que estás listo para totalmente. recibir, ni más ni menos que eso te van a dar. Primero eso, claro. Y segundo, que el hecho de que nosotros vengamos libres de memoria, limpios de memoria, sobre existencias pasadas, si bien hay personas que aún tienen sus canales muy abiertos y muy receptivos e Sí, innatamente pueden recordar, el hecho de que nosotros vengamos limpios de esa memoria es porque lo que vale es lo que está acá y lo que está pasando ahora, con esta existencia, ¿no? Con esta vida. Ya sí, mucho es esta vida como para sí, intentar sí. trabajar sobre las anteriores. Para ir a buscar, ¿cierto? Tal cual. Sí, es cierto. Sí, ya hay bastante. Eh, y como decís vos, o sea, eh, muchas veces si es necesario entender y encontrar el porqué, lo vamos a encontrar dentro de una terapia, digo, ¿sí? Vamos a encontrar el tema de una vida pasada o de vidas pasadas, pero para entender el ahora también. O sea, está genial que yo sepa eh, qué hice, qué pasó, pero bueno, siempre va a tener una conexión con el ahora. Eh, es cierto que hay personas, como decís, que mucho más fácil recuerdan o tienen esa información ahí a mano de qué pasó. Pero también tienen un porqué. O Sí, sea, tienen eso de recordar, pero porque hay por algo algo, ahora porque hay pero algo en tal este cual, momento, sí. claro. Y lo mismo, o sea, es tal cual vos lo decís,
va a llegar, en el caso de que busque, va a llegar la información si me es necesaria, si realmente va a ser relevante ahora que yo sepa algo. Es cierto que tengo que ocuparme de hoy, de esta vida y de qué está pasándome acá, primeramente para después ver qué pasó antes, qué me pasó. Claro, claro, sí, Así que totalmente. eso es Bien. totalmente así. Y sí es cierto, por ahí también se cree que con una regresión así vamos a ir a vidas pasadas únicamente. No, Ujú. está buenísimo poder entender a mamá, papá, abuelos y más para atrás qué pasó. Sí, También, no solo saber qué hice yo antes, claro, sino qué les claro, pasó sí, a sí. ellos. ¿Y qué diferencia podríamos encontrar entonces entre hacer una regresión ancestral o una consulta de análisis transgeneracional, por ejemplo? En la consulta de regresión, como decía al principio, vamos de entrada a empezar a ordenar toda esa energía. ¿Sí? A empezar a, bueno, vamos acomodando un poquito, a ordenar todo eso que está ahí revolucionado. Es la diferencia, la primera diferencia va a ser el método, o sea, ya que la persona está en camilla, recostada, siendo guiada, acompañada de una forma, es una cosa, ¿sí? Tiene una cuestión energética y amorosa eh, diferente a un análisis transgeneracional, que es muy fuerte, es muy movilizante también, pero es una sesión donde vamos a charlar, donde se va a empezar a indagar desde preguntas también, o sea, no va a ser una guía este, meditada, ¿sí? Va a Claro, ser de con una sola preguntas, dirección, es y más le una vamos a... conversación. Exactamente, y aparte en el análisis transgeneracional se parte desde un conflicto directamente, ¿sí? O Ah, sea, la persona que venga a consultarlo necesita decir, o sea, vengo por esto. ujú, Después, obviamente se pueden encontrar otras cosas, pero necesita entender por qué está ahí, ¿sí? Bien puntual. Eh, y la diferencia es que se va a empezar a armar el árbol, se va a dibujar, en el caso de que haya información, se va a trabajar sobre ese árbol, se va a empezar a ver desde otra forma. Es como un disparador más inconsciente, ¿sí? Es como dispara esa bien, búsqueda para un nivel inconsciente de toda esa información que está ahí, el transgeneracional, el análisis. Eh, entonces, es diferente ya la sesión, bien, de por sí la sesión, y por eso digo, con preguntas y mirando, comparando, no sé, vamos, nombres, fechas, por ejemplo, vamos a ir encontrando información, que claramente hay muchísima información dentro del árbol, pero se trabaja de ese modo, o sea, es muy diferente la terapia. Muy diferente. bien, bien. Ok. La gente que se va conectando, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, puede ir escribiendo, así, nada, aprovechamos esta conexión para ir contestando. Lore, te hago otra pregunta. Vos dijiste recién esto de que, Dime. por ejemplo, dentro de una consulta de análisis transgeneracional, está bueno y es necesario que la persona tenga un conflicto o una cuestión muy puntual sobre la cual venir a trabajar. Para hacer una regresión Sí. ancestral, ¿también es necesario tener así un conflicto puntual o puede ser algo un poco más general? Podría ser un poco más general, sí. Sí, por eso decía hoy que a veces nos damos cuenta de ciertas cuestiones, pero a veces no pueden estar tan identificadas, y tiene que ver con saber, o tal vez sé también que pasó algo en mi historia, entonces voy buscando, por ejemplo, esta herramienta para trabajar. No es necesario que sea así la puntualidad, digamos, de conflicto que pide el transgeneracional. Ujú. ¿Por qué? Porque en el análisis transgeneracional decimos lo del conflicto, porque podemos traer herencia, como traemos de todos, y no todas esas herencias nos generan un conflicto. No todo lo heredado es malo. Entonces, eh, ¿para qué voy a ir a buscar algo si eso no me afecta? Sí, ¿Sí? O sí, sea, sí. no veo ahí un problema. Entonces, con el análisis, por eso se pide que se parta de un conflicto, porque después vamos a encontrar muchos patrones repetitivos, o sea, mucha herencia, perdón, eh,
y si no, o sea, y no toda esa herencia está generando un problema en nuestra vida. Claro, bien, Entonces, con una regresión no hay necesidad de ir por algo puntual, a veces lo tienen y otras veces no. bien. Es más una necesidad como interna, ¿no? Como una necesidad fuerte de ordenarse uno, entonces, bueno, distinto, por ahí. Sí. Ahí preguntan, Lore, si es solo presencial, que es algo que nunca nos habíamos preguntado, porque, uy, me escucho con retorno. Ah, no sé, yo escucho bien, no sé. Ah, bueno. Yo te escucho Porque bien, no sé. turnos de análisis transgeneracional y de registros akáshicos sí los trabajamos también online, pero un turno de regresión ancestral que necesita por ahí una conexión un poco más presente, ¿se puede hacer vía online? Se podría hacer, se puede, porque bueno, se trabaja también online, se puede hacer, así que no habría conflicto, o sea, se adaptó también al online. Pero sí, claramente que alguien que quiera vivenciarlo de otra manera, se puede hacer presencial. Pero sí, se podría hacer online perfectamente. Bien, ¿Ahí me perfecto. escuchas bien? Bien, perfecto. Se escucha como con eco, ahí dicen también. Por eso me saqué los auriculares, pero yo sigo escuchando igual. ¿Será algo de la conexión? No sé. No, ¿tenés auriculares a mano o no? Sí, ¿saco? Lo saco. Dale, a ver, probá. ¿Ahí? A ver, ahí. Ahí está. ¿Me escuchás bien vos? Yo sí. Bien, perfecto. Ahí no escucho más el eco. Genial. Dale. Bueno, Demasiada entonces, tecnología. sí, entonces podemos hacerlo también vía online. Joder. ¿A qué más iba? Ah, otra cosa. Esta salvedad por ahí que yo hago, o que estamos charlando precisamente un poco de comparar estas dos metodologías de lo que es el análisis transgeneracional y la regresión ancestral, es porque muchas de las respuestas y de las ideas que la gente se daba sobre qué podría llegar a tratar este tipo de terapia, hablaba mucho sobre esto, precisamente, los patrones que uno hereda, las cosas que uno repite, donde uno se siente bloqueado. Entonces veíamos que había un poco ahí como una mixtura entre conceptos de qué se podía llegar a trabajar en estos dos tipos de terapia, que si bien un poco apuntan a lo mismo, me parece, ¿no? Que es un poco iluminar y traer al consciente lo heredado de nuestra familia, ¿no? Sí, sí. Claro, pero por ahí cuando hablan o se habla de patrones y de esa herencia y de todo, eh, bien puntual, ¿sí? Esos patrones heredados donde yo repito eh, algo, eh, sí, está más ligado al transgeneracional. No es que con una regresión no, sino que en la regresión hay una cuestión de energía, una cuestión de mucho más, o sea, por eso digo, mucho más energética, va más a ese lado, ¿sí? No es que no voy a ordenar patrones, claramente va a haber patrones que ya no sirven y van a ser trascendidos justamente, eh, pero no voy a buscarlos puntualmente, van a aparecer. Claro. Y por ahí, con transgeneracional, yo ya voy buscando, o se ven enseguida muy rápido. Claro. Hay como una pequeña diferencia ahí, pero apuntan claramente, sí, a trabajar nuestros linajes, o sea, nuestro árbol, nuestros ancestros. Bien. Podríamos decirlo, Bueno, tal vez no, a que... nosotros. Sí, a nosotros, claro, a lo que nosotros hemos sido resueltos a través de nuestros ancestros. Tal Podríamos cual. decir que un poco que un análisis transgeneracional nos da por ahí un marco un poco más lógico, más mental sobre el entendimiento de lo heredado y de la familia,
y que una regresión es más una conexión de alma, ¿no? Más una conexión de la energía, del amor, son esos procesos que no, vos dejá que suceda, no es necesario que lo analices, como un poco así, ¿no? Eso, tal cual, tal cual. En la regresión eso, va pasando, voy sintiendo, voy viviendo, o sea, ahí va apareciendo todo distinto, sí, o sea, sucede, como vos decís, sucede. Ahí voy viajando y eso Sí. va sucediendo. Y en el transgeneracional, sí, voy como justamente a analizar algo, ¿sí? Realmente es otro trabajo, donde pienso un poco más, digamos, donde tengo que ver distinto, o sea, de hecho, cuando buscan la información, ya se empiezan a encontrar con eso, o sea, yo necesito buscar datos, los tienen, ¿no? Datos, Sí. nombres, entonces es muy distinto a la regresión donde yo voy y a ver, bueno, ¿qué pasa? Me entrego. Claro, ¿Sí? claro. Total, Estaría, que llegue esa info. está bueno por ahí esta cuestión de aclarar esta diferencia, porque por ahí hay muchas personas que no tienen o no saben, y hay muchos también que no quieren averiguar, mucha información sobre la historia y sobre la familia. Entonces por ahí aquel que confía en la apertura de su propio inconsciente a través de una regresión ancestral puede obtener el mismo Es lo, resultado que aquel que va a buscar la info, sí, ¿no? sí, sí, porque en el transgeneracional no es necesario conocer a nadie, pero sí a veces tener, por ejemplo, algún dato. Bueno, igual se puede hacer sin datos, pero ese es otro tema, pero tener Sí, algo. Y con una regresión, si yo no quiero conocer, no quiero preguntar, o pregunté y no hay realmente información, con la regresión tranquilamente yo puedo, nada, volver y tomar toda esa info para mí. Sí, sí, totalmente. No es necesario conocer ni saber nada. bien, bien, perfecto, perfecto, está bueno. Bueno, otra cosa también aclarar, que muchas veces lo decimos, pero que hay muchas personas por ahí que no lo saben, que para ningún tipo de terapia uno tiene que tener ningún tipo de experiencia propia, ¿sí? Ni de saber meditar, ni de tener conocimiento de nada, simplemente venir, entregarse y confiar en lo que se abre y en lo que sale de ahí. Totalmente, sí, nada, nada, no es necesario nada. Es simplemente tener las ganas, el deseo, la necesidad, La ¿sí? voluntad. De la voluntad de indagar y de auto indagarnos, porque sobre todo es, bueno, mirarnos nosotros. eh, Sí, entonces es querer realmente hacer eso, encontrarnos con nosotros. bien, bien. Después no se Eh, necesita nada más. Bien, genial. Sí, yo muchas veces, cosas que he hablado por ahí con amigas o con colegas, eh, que este tipo de terapias, a veces cuando uno lo va a hacer, capaz que primero salís removilizado porque, uy, te conectaste un montón y lloraste y qué sé yo, después no te quedó muy claro, después no ves que nada cambie, y con el tiempo te das cuenta de, y como que empiezan a caer las fichas, ¿sí? Y creo que Sí, este tipo de terapias, más allá de esto que creo que es muy importante, de un concepto que vos dijiste, que es poner orden, ¿sí? Saber poner orden dentro de la historia y de nuestros linajes, es aprender también a empatizar con la historia de la que traigo y dejar de juzgar y de castigar el lugar de donde vengo. totalmente. Sí, sí. Sí, porque lo primero, eso, queremos salir o terminar una terapia o lo que sea y que mañana todo es diferente. No, primero Mañana no no. tener más conflictos con mi madre ni con mi padre. Ojalá fuera tan simple. Ojalá tan fácil. Entonces, no. A ver. Y justamente porque también el proceso va a llevar a eso, como decís vos, a empatizar con todo eso. Porque si yo hago algo así es para
cuando veo, cuando encuentro, vamos a decir algo, es poder realmente tratar de entender, aceptar y de ahí integrar todo eso, ¿sí? Que estaba claramente en mí, que está, pero desde un lugar de cero juzgamiento, o sea, necesito, lo que dijiste, empatizar y entender y hacer propio eso, o sea, no ponerle, no cuestionarlo, entonces lleva ese proceso que vos decís de que, che, fui hace 15 días y no pasó nada, bueno, no, eso lleva, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y si me doy esa oportunidad, ese tiempo, voy a ir viendo que hay cosas que me empiezan a cambiar, las empiezo a mirar distinto, las empiezo a sentir distinto, pero bueno, es realmente un proceso y darnos ese tiempo, acompañarnos también, o sea, tenemos que saber acompañarnos y darnos el tiempo, el espacio, para que todo eso vaya decantando y vaya ordenando todo lo que deba ordenarse. Exactamente, sí. Sí, sin querer forzarlo también, porque muchas veces por ahí queremos que las cosas sean de determinada manera, sin lograr comprender que detrás de la otra persona también hay una historia, también hay un linaje que también es el mío, y que los tiempos del otro son los tiempos del otro. Yo creo que eso muchas veces es lo que más nos cuesta aceptar Sí, y sí, comprender. sí. Ahí nos Sí. preguntaban, ¿cuánto dura más o menos una sesión de regresión? 2 horas, 2 horas. tranqui. Sí, sí. 2 Bien, horitas, sí, sí, sí. Así que Para ir quien quiera venir a acompañándonos. hacer, venga con disposición de tiempo. Claro. Que también es lo que uno debe proponerse, ¿no? O sea, si yo voy a hacer lo que sea, ¿no? La terapia que elija, o es darme ese espacio, darme realmente ese tiempo. Porque no me sirve mucho ir y estar controlando y, sí, o sea, no estoy entregada, como dijiste, entregada Sí. a todo ese momento, a todo lo que voy a vivir, a toda esa situación. Entonces, también es parte, saber un horario, saber cuánto va a durar, también ya tiene que ver con, epa, ¿qué me estoy dando? ¿Qué estoy haciendo para mí? Está bueno. Claro. Sí, es darnos el tiempo a tener tiempo para sanar, para poder trabajarlo. Estamos acostumbrados a esto que decíamos, a que queremos las cosas ya y que todo se resuelva ya y quiero estar bien ayer. Así que eso, sería tener paciencia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces también está bueno tener en cuenta eso. Bueno, Lore, otra pregunta. Cuando nosotros dentro, por ejemplo, de una regresión o incluso dentro de un análisis, siempre vamos mucho y hacemos mucho hincapié en revisar la historia de los linajes, de lo heredado, de lo familiar. ¿La consulta tiene que ser meramente sobre un conflicto familiar o puede ser sobre, no sé, sobre pareja porque no logro conformar pareja, o puede ser sobre trabajo porque siempre que encuentro laburo me terminan cagando, o pasa esto, o pasa lo otro? El conflicto es mío, o sea, es lo que yo estoy viviendo como un conflicto. Entonces puede ser pareja, trabajo, salud, lo que sea, mis vínculos, amistad, no, lo que sea. Es algo que yo estoy viviendo como un conflicto. No necesariamente tengo que ver que estoy peleada con mamá y no le hablo. No. El tema es que cuando yo veo, como dijiste, que busco trabajos y siempre se me repite una situación, vos decís, ¿qué tiene que ver con mi familia, con mi árbol? Bueno, te puedo asegurar que si vas y lo revisas un poco... Lamento comentarles a quienes están del otro lado de la pantalla que todo viene desde ahí, no importa a dónde lo enfoques, todo viene desde raíz, mamá, papá y todo lo que conlleva lo demás. Tal cual, tal cual. Entonces, no, puede ser lo que yo vivo como conflicto, lo que sea. Y ahí voy.
Y ahí veo qué pasa, qué tiene que ver esto y lo vamos a encontrar. Bien, Así bien. que bueno, está bueno. Bueno, genial. Está bien, ¿Alguien es más tiene cierto. alguna otra consulta que ande dando vueltas por ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere, no sé, necesitan que reaclaremos algún concepto, lo que sea? Como para pasar el limpio, podríamos decir que una sesión de regresión, entonces, se hace en camilla, en un estado de relajación, con una contención muy amorosa, a través de una guía meditativa, para que para que la persona muy despacio vaya recapitulando y repasando distintas etapas de su vida presente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Y que podamos ir Repasándose ella. conectándonos con las emociones y con lo que ha ido sucediendo en cada una de esas etapas. Exactamente, sí, tal cual. Y llegado el momento, digamos, empieza a conectarse con la parte linajes. Mamá, papá, para atrás. Perfecto, ok, perfecto. Que no es necesario tener un conflicto tan puntual y duro, sino más bien uno puede venir a trabajar determinadas situaciones un poco más generales. No es necesario tener ningún tipo de experiencia en meditación ni en nada puntual. Escucho como que se corta otra vez por esta. Y que no necesitamos tener información ni nada extra sobre nuestro árbol, que eso está ahí, tendríamos que estar hablando de análisis transgeneracional. Exactamente, así es. Tal cual lo dijiste. Perfecto. Bueno, para todos los que están ahí conectados, este vivo va a quedar obviamente guardado. Ahora voy a poder volver a poner el auricular. ¿Me escuchan ahí? ¿Se puede trabajar la autoestima? Pregunta. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Sí, porque nada, vamos viendo ahí por qué falta, qué pasa, que por ahí está esa falta de autoestima. Bien, bien, genial. Los turnos pueden ser presenciales o puede ser online. Quien tenga la posibilidad y se sienta cómodo con la idea de hacerlo presencial siempre es mejor porque se trabaja mucho desde una conexión energética, ¿no? Que vía online se puede hacer, pero no es lo mismo de todo. Sí. Para estos turnos en particular. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, este video va a quedar guardado en nuestro feed, así que lo pueden escribir ahí o nos pueden escribir por privado. Y también, ya que estamos, para aquellos que les interesó esta información, de todas maneras ya vamos a hacer otro vivo hablando puntualmente de esto, pero estamos gestando un tallercito sobre análisis transgeneracional para el 19 de mayo. Ya les vamos a traer la información sobre eso. De junio, de mayo, ya va viviendo en el pasado, ya ni sé en qué día vivo. Me parece que estamos todos un poco en la misma, ¿no es cierto? Sí, no sí, hay que pensarlo. Sí. Bueno, 19 de mayo. De junio, dije mayo otra vez. Junio. Bueno, gracias, corazón, muchas gracias por conectarte con nosotros y por el aporte amoroso invaluable que haces acá en nuestro centro, con el más profundo amor y conciencia con el que sé que trabajas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron de ese lado y a todos los que vean luego este video. Las sesiones se atienden acá, en los horarios que depende del momento se pueda, así que bueno, cualquier consulta. Sí. Nos reacomodamos. Saludos a todos. Chao, hermosa. Chao, Lore, gracias. Saludos. Adiós. Adiós.